Hoy tenemos con nosotros en Voces a un escritor novel, entre comillas, eso lo vamos a ver ahora mismo a lo largo de la entrevista. Él es Marc Betriu y acaba de publicar con la editorial Espasa su primera novela, Al otro lado, que tenéis aquí delante, los que lo estáis viendo. Bienvenido, Marc, es un placer tenerte en Voces. Vale, un placer para mí también. Marc, guionista, has trabajado de guionista, de periodista. Ahora estás tú al otro lado de una entrevista. Sí. Eres abogado, que es tu función principal, profesional, actualmente, y lo estás combinando con la escritura. ¿Cómo funcionan esos vasos comunicantes entre la abogacía y la literatura? Bueno, la explicación es muy sencilla. Mi madre me dijo, tienes que acabar derecho y punto. Y para cualquier otra cosa, primero pasas por ahí y luego ya veremos, ¿no? Y eso es lo que hice, que luego ha resultado útil, la verdad. Pero yo me orientaba más emocionalmente hacia el cine, hacia la escritura, hacia todo eso. Me dediqué yo durante un tiempo, luego también por circunstancias también al periodismo, que fue realmente una experiencia muy, muy bonita para mí. Y bueno, al final, pues mira, volví al derecho y todo ha sido etapas muy enriquecedoras y de las que he aprendido mucho. Y seguramente ese bagaje también pues, me ha ayudado para escribir. Que decía tu primera novela, entre comillas, la primera publicada, pero estoy seguro de que has tenido que escribir a lo largo de tu vida, bueno, ya lo estás diciendo, es una novela complicada para ser la primera. Te sumerges en una época que da mucho juego, que es esa guerra civil y lamentablemente, evidentemente, pero bueno, la guerra civil española, tanto nacional como a nivel internacional, esa proyección que había y en ese momento de esa Europa en plena guerra, en diferentes focos, pero construyes una novela a través de diferentes perspectivas en un juego de espejos continuo, tipo puzzle, los personajes muy bien trabajados, que se nota que los has trabajado a conciencia, se van autodefiniendo unos a otros. Al fin y al cabo, funcionan como el ser humano. ¿No nos construimos también a través del reflejo que proyectamos en los demás? Sí, es así, ¿no? Nosotros en la intimidad no somos nada más que, más que nosotros mismos. Si no tienes una réplica, pues no te identificas casi o no te reconoces, ¿no? No sabes quién eres. Y bueno, sí que es así. Es una novela en que los personajes se encuentran en una situación de metidos en el caos, envueltos en una situación de guerra que nos cuesta mucho a nosotros ahora con la tranquilidad que vivimos pues de imaginar, ¿no? Supongo que es lo que les ha pasado un poco a los ucranianos, ¿no? Que eran una sociedad muy tranquila que de repente es que no daban crédito a lo que veían que estaba saliendo humo de los edificios de su alrededor, ¿no? Pues ellos viven inmersos en algo que nosotros cuesta imaginarnos, pero que les mete en un vértigo y en una velocidad vital en la que las cosas pasan muy deprisa, en las que las relaciones son de gran intensidad y a gran velocidad. Y bueno, todo eso no sé si les deja tiempo para pensar o para reflexionar quiénes son o cómo son, pero sí que les convierte en lo que son como personajes, ¿no? Les convierte pues, en seres que tienen pues, una serie de habilidades y que seguramente tienen muchas heridas y que tienen muchos déficits, y todo eso son cargas que tienen encima y bueno, van sumando experiencias a lo largo de la novela y muy rápidamente, ¿no? Y con las que ya llevan de antes. Totalmente. La trama comienza en la embocadura del puerto de Tarragona en 1937. ¿Qué ocurría en esos barrios hechos para que la gente no saliese de ellos, como bien describes? Sí. Bueno, ciertamente los barrios marineros eran barrios pues un poco peculiares, ¿no? Y donde podías ver cosas que no se veían en otros barrios de la ciudad. Y eso era así porque la gente que los poblaba eran gentes de cualquier parte del mundo. Y claro, en los años 30, pues simplemente ver una persona de raza negra en una ciudad española era algo poco habitual, ¿no?
y bueno, pues Tarragona era una ciudad que geográficamente me interesaba mucho y porque tiene, no sé si has estado en Tarragona, pero tiene un barrio marinero pequeñito que se llama El Serrallo, que además es muy bonito y y está un poco apartado de la ciudad. Y eso era ideal pues para construir ese ambiente, ¿no? Ten en cuenta que todo está un poco ficcionado, ¿eh? O sea, Mm. es a partir de una realidad, pues sí que se va construyendo pues una ficción, ¿no? Y eso es. De todas formas, a una novela no le pedimos que sea fiel a la historia, sino que utilice la historia como un pretexto para hacernos sentir, descubrir, aprender, disfrutar o por el Sí, propio sí. placer de la lectura. Y desde luego es un placer leer tu libro, que no te lo he dicho, pero ha sido fantástico. Descubrimos a ese antihéroe que es Mastretta, con un pasado oscuro. Una de las primeras frases que dice es: he estado demasiado ocupado para ocuparme de la política, Sí, para eso, ¿no? Para preocuparme de la política. Es una persona que van a secuestrar de alguna manera y sí, lo van a obligar a ser espía sí, sí. para ir en busca de ese pretexto a lo largo de tu trama, que es descubrir una grabación de unos asesinatos de los republicanos a Sí, nacionales, lo que en la propaganda, que vamos a ahondar ahora sí. un poquito más profundamente, es muy importante, sería una baza muy importante, ¿no? Un golpe internacional potente. ¿De qué fuentes bebe Mastretta? Aunque sea un personaje tuyo, ¿reconoces o te has dado cuenta cuando lo has creado que venía de algo o no? Me lo preguntan a menudo y no sé identificar una fuente concreta. Ni siquiera recuerdo de cómo se me ocurrió el nombre. Ya te digo, es un poco extraño, pero hay cosas que no lo recordamos. No sé, eso no lo recuerdo. Y creo que Mastretta es el resultado de todas las novelas que he leído en mi vida, de todas las películas que he visto y quizás de un personaje pues que yo como lector o espectador, porque ya la novela también es un poco cinematográfica, Mm. pues es un personaje que a mí me engancharía como lector, ¿no? Y bueno, pues ya que cuando escribes eres un ser humano libre para hacer lo que te da la gana y era un perfil que me gustaba. Ujú. Igual que el de Frederica, creo que es un perfil que me gusta mucho también. Y El otro bueno, lado del espejo. sí, 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 exactamente. Frederica, ahora que hablas de cinematografía, a lo largo de la historia, cada vez que aparecía veía a Lauren Bacall, quizá mezclada con un poco, claro, una presencia cinematográfica de esas novelas de detectives, Sí, esa novela negra o ese cine negro, y esa presencia, muchas veces sin quererlo, sí, que le sí, invade todo. sí, sí. Sí, sí, absolutamente. Me gusta mucho Lauren Bacall, ¿eh? Me apunto. Ojalá fuera posible. Pues Frederica tiene mucho de ella. Em, Estamos hablando de una guerra, entonces te sirve de pretexto para ahondar en muchas, aunque es una novela de aventuras, es divertida, la lees rápido, tiene sus rasgos profundos, sus momentos profundos y reflexivos que nos introducen una reflexión de los señores que hacen la guerra pero que no van al frente, sino que están en la guerra dentro de la guerra. En este caso vamos a empezar a hablar un poco de propaganda. Leemos El coronel, que está intentando convencer, o bueno, van a obligarlo, pero de que sea espía. Mastretta le dice: nos da igual la República, dijo el coronel, fijando una intensa mirada sobre Mastretta. Aquí y ahora, en esta habitación, no somos idealistas ni patriotas, somos prácticos. Como si quiere mearse en la bandera de la maldita República. Mientras haga bien su trabajo, no habrá ninguna queja. Usted, Mastretta, no se jugará el cuello por la patria, sino por usted mismo, para salvar su propia vida. Así están las cosas. Sí, sí, sí. Yo creo que tiene que ser así. Y en ese sentido, creo que es un poco ser realista. Yo no me creo que hubiera tiempo para pensar mucho en ideologías o patrias cuando cuando te mandan a luchar
a buscar algo, ¿no? Aunque lo hagas por una ideología determinada, aunque la motivación detrás sea esa, ¿no? Mm. Hay un momento en que cuando estás en una trinchera o cuando estás pues haciendo de espía, pues no te puedes parar en esas cosas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues intentaba construir un espacio de realidad, ¿no? Bueno, tal cual. Además, el personaje del coronel, pues es un tipo así, ¿no? Que dice las cosas como son y bueno, también otro personaje que tiene sus cosas. Hay una serie de personajes muy interesantes. Antes hablabas de la guerra, de que no es lo mismo verla de fuera que verla de dentro, evidentemente, y vivirla, con respecto a lo que está ocurriendo hoy en día también, y tantas guerras a lo largo de la historia y lamentablemente no parece que vaya a cambiar. En un momento descubres, cuando Mastretta descubre que está dentro, escribes esto. Mastretta se dio cuenta en ese instante de lo que estaba ocurriendo, de hacia dónde iba, de que había una guerra real a su alrededor. Había persecuciones y fusilamientos en las ciudades y odio y un miedo aterrador. Y un poco más a más de 100 kilómetros estaba el frente, donde los hombres disparaban sus fusiles para matarse unos a otros. Comprendió de un modo completo y esencial, desde el interior del estómago, que se había desatado la locura y él estaba a punto de formar parte de ella. Me parece una descripción de lo que es la guerra justa. No se puede añadir más. Sí, porque sí, yo me pongo a mí mismo en la piel. Yo me he puesto muchas veces en la piel escribiendo esta novela de Mastretta, ¿no? O de Frederica. Y alguna vez he derramado alguna lágrima escribiendo esta novela, ¿no? Y sí, la sensación de tener la guerra delante, de verla, de sentir que vas a formar parte de ella, yo creo que emocionalmente tiene que ser muy potente, ¿no? Tienes que ser un ser humano muy frío para no sentir algo en el estómago cuando te acercas a la guerra, ¿no? También hay otro momento, que pasa poco después de eso, que ellos se juntan con una columna de milicianos que van al frente, en Barbastro, no sé si te acuerdas. Y es también ver esos soldados, sus caras, el miedo que hay en unos, la rabia que hay en otros. La Bueno, locura también en las miradas. exacto. Y todo eso, pues bueno, yo quería ir dando pinceladas, ¿no? Del contexto real en el que estaban, de cuál era el drama que se estaba viviendo realmente, ¿no? Y bueno, pues eso sí que me he ido parando en esos detalles cuando he podido, cuando tenía ocasión. Los grandes perdedores de la guerra siempre, que aparecen evidentemente, la verdad a través de la propaganda es el primero. La educación con esas purgas masivas que también mentas en un momento dado para purgar a profesores y eliminar todo rastro de las leyes educativas de la República que se habían implantado en la República, los niños también. Los niños perdidos, perdidos de anclajes, además de sin nada, sus familias asesinadas en una guerra que no entienden y deambulando y siendo pasto de depredadores. El arte me ha parecido muy interesante, todo esa presencia del arte que se convierte por momentos en un personaje, en un pequeño personaje, pequeño gran personaje, y esos espacios del arte casi sagrado. Parece que en la guerra se pierde la belleza y el ser humano la necesita, ¿no? Sí, No buscamos esa belleza a lo largo de nuestra vida. sí, es verdad. Has hecho un repaso, oye, que me ha gustado mucho, la verdad. Sí, todo eso son detalles que vienen a configurar a los personajes y que también tienen eso de hacer, a través del contrapunto, pues de hacer más evidente el drama de lo que es esa situación de guerra o esa situación que intenta aniquilar, ¿no? La libertad individual y la libertad de pensamiento, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera, también hay un personaje muy importante que es el coronel Hill. No sé si recuerdas. Humberto, sí, 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 de la comisión. sí, que no deja de ser un personaje que encarna lo que está por venir, que es el burócrata, pero oye, que tiene su sensibilidad también, ¿eh? Pero pero dices, ostras, esa es la España que está por venir, ¿no? Cuando van en la guerra, que es esa España, sí, sí.
Sí, sí, sensibilidad, pero sin capacidades. sí, Porque en ese exacto. momento en que Frederica lo conoce, él tenía puestas las Sí. expectativas, quería como maravillarla y de repente se fija en un cuadro y le dice ese cuadro, el que más le Sí. importaba a él, no vale absolutamente nada, lo puede tirar. Su sensibilidad es, vamos, como la de una piedra, ¿no? Podríamos decir, sí, sí, realmente, ¿no? Y Exactamente. cuando no, él no comprende, él lo que quiere es retratar paisajes, no comprende que la miseria es seguramente lo más interesante que tiene a su alrededor para retratar, ¿no? O si hay Ujú. sensibilidad, ¿no? Y sí, sí. Bueno, pero me encanta que hayas mencionado, porque el hecho de que Mastretta sea alguien que siempre está haciendo dibujos, que no puede parar de dibujar lo que ve a su alrededor. Y bueno, pues eso es algo también que creo que enriquece a los personajes, enriquece la trama. Absolutamente, y cómo disfruta, y lo vivimos con él, cuando se entrena, porque él se tiene que hacer pasar, sin entrar mucho en Sí, detalles, pero como fotógrafo o sí, cineasta, entonces se entrena y descubre cómo le llena eso, quiere captar absolutamente todas las miradas y todo lo que ocurre de una manera profunda, y lo vivimos con él. Vamos, que nos apetece ir a por una máquina sí, sí, sí. de fotogra una... Sí, y sacar Sí que fotos es ahí a verdad. lo loco. Sí, sí, totalmente. Por eso te digo que me ha gustado mucho porque hay misterio, es, como decíamos, una novela de aventura. Tenemos el pretexto de esa cinta, que es el descubrir quién es Mastretta también, qué va a pasar con Frederica y con tantos otros. Tenemos a Patricia también, un personaje que me ha Sí, encantado. sí, Me ha encantado además que lo has utilizado para burlarte un poco de los estereotipos de lo que es el espía, ¿no? Que se sí, sí. empezó a fumar porque, porque Sí, quedaba bien, ¿no? Que un sí, espía sí, sí, debía es verdad. fumar, por ejemplo. Y que se mueve por lo que ha leído en las novelas, ¿no? Por los Totalmente. héroes que tienen las novelas. Sí, Es, sí. es, eh, es muy, 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 muy divertida. En cuanto a la libertad, tenía aquí que me encantó ese momento. Quizá leído ahora, si no estás metido en la trama, no diga mucho, pero Frederica llega a San Sebastián, se siente, bueno, ha ocurrido algo, se siente atrapada, como todos los personajes. Y como bien decías antes, la guerra nos atrapa a cualquiera, da igual cómo sea, al final están todos atrapados de una manera u otra, y la propia España está atrapada, Sí, convirtiéndose en víctima de la propaganda de Alemania, Italia. Hablas de sí, sí. Guernica, no tenemos tiempo porque no podemos ahondar en todo. Para ello la gente tiene que leerse el libro y va a disfrutar muchísimo además. Frederica en un momento dado necesita sentirse libre, entonces pasea Ujú. por San Sebastián y dice, era muy temprano todavía y hacía frío. Sintió un placer al caminar sin destino por una ciudad desconocida, como el de pasear por un bosque sin sendero, por una costa solidaria, como escribió Lord Byron. Vagando sin orden y con el propósito único de regocijarse en ello, sintió un breve momento de libertad. El placer de la libertad. Es, podría resumir prácticamente el libro. Sería atroz hacer eso, pero sí. Desde mi punto de vista es una de las frases para mí más... Sí. Sí, bueno, yo cuando escribí la novela la escribí cronológicamente, no sabía cómo iba a terminar, ¿no? Y no sabía ni lo que iba a pasar en el siguiente capítulo. Y eso me ayudó, creo yo, a meterme mucho en la piel de lo que sentían los personajes, ¿no? Y claro, lo que le ha pasado a Frederica en ese momento es terrible, ¿no? Y bueno, no digo nada, pero No, no, pero le pasan unas cosas y eso yo la comprendo muy bien ahí, no sé, como, incluso como lector, siendo el autor, pero poniéndome en la piel del lector, creo que ese personaje necesita ese momento ahí, ¿no? Y eso sí que me ha ido preocupando, de que los personajes tuvieran sus momentos. El ritmo es necesario, pero eso forma parte del ritmo emocional de la novela, ¿no? O debería ser así en las novelas. Y el ritmo emocional también cuenta. Y creo que el espectador, o al menos esa es mi percepción, los espectadores agradecen los momentos en que los personajes tienen pues, su pausa o su anhelo o su tristeza o lo que sea, ¿no? nos identificamos mejor con ellos gracias a eso porque los vemos humanos, porque si no Sí, serían lineales simplemente un pretexto para la trama. Sin embargo, aquí no, son corpóreos. Tenemos casi que dejarlo, pero sí. la frase que más me ha gustado de toda la novela es algo, además quizá porque estoy sensible ahora con el tema, el ataque a la inteligencia de la inteligencia artificial, inteligencia Ujú, entre comillas, ujú. y es esta. Ella tenía la virtud de hacerse entender a más de un nivel, a través del intelecto y del instinto simultáneamente, lanzando al mismo tiempo consignas que podían ser distintas, en ocasiones contradictorias. Si es algo también al otro lado,
vuelvo a repetir, además de tener un ritmo que te lleva como un río, ¿no? Y momentos espléndidos, también es una oda a la comunicación, al poder de la palabra, al mensaje, a la inteligencia. También en ese código que utilizan Patricia y Mastretta también para comunicarse, evidentemente, para que no los descubran. Así que me ha encantado, me he dejado un montón de cosas que no podemos abordar. Ya los hablaremos en otro momento. Cuando acabes, a lo mejor te tiento a ver si tienes unos minutos más para que podamos hablar de todo ello, porque la verdad que es muy, muy interesante. Y no hemos hablado del microcosmos, que es la taberna de San Sebastián, donde Mastretta se queda, que es como una reproducción en miniatura de lo que ocurre también en el exterior, del interior al exterior. Hay personajes muy peculiares, sí, sí. Al final me faltaba espacio para poder desarrollar cosas, ¿no? Lamentablemente me hubiera gustado dar más desarrollo a algunos personajes, pero sí que también es un espacio muy especial, la cordobesa, ¿no? Sí, totalmente. Quizás esa es la magia también, quedarse con las ganas, igual que yo me quedo con las ganas de hablar más contigo, que te hayas quedado tú con las ganas, porque así en la siguiente, que imagino que cuando lo llevas dentro no vas a parar, vas a seguir escribiendo, pues a ver cómo nos sorprendes. Vale. Muchísimas gracias, Marc. Muchas gracias a ti, Lorena, igualmente. Chao. Adiós.